Shavua Tov, muy buenas tardes a todos nuestros compañeros y amigos de nuestro grupo personal de amigos a título y nombre de Ricardo Gutiérrez de Piñeres en Facebook Live y en Instagram. De la misma manera, un saludo a todos nuestros hermanos y amigos de nuestro grupo, digamos, específico y particular de espiritualidad, Kabbalah psicológica. Sí, y en Facebook Groups o grupos de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y un saludo también fraterno y extensivo a todos nuestros amigos de los diferentes grupos de espiritualidad donde nosotros publicamos estas lecciones dentro de lo que hemos denominado o llamado colegio espiritual, en el sentido que este factor tecnológico que nos es, digamos, dado o administrado por Hashem, bendito sea, nos ha servido como colegio espiritual para el trabajo de las almas, y es nuestro aporte, digamos, este medio tecnológico, el que hemos utilizado propendiendo por el ticún individual de las almas y que sea, digamos, como decíamos, aporte al ticún general de la humanidad o el ticún leolán. Por eso llamamos estos medios electrónicos colegio espiritual, porque quienes conocen y están aunados con nosotros a través de este chat personal de fans, a título y nombre particular de Ricardo Gutiérrez de Piñeres, y al grupo más específico espiritualidad, Kabbalah psicológica, filosofía cabalística, la Kabbalah explicada, es eso, un colegio en el cual propendemos ya exactamente, aproximadamente por 15 meses de trabajo espiritual en la web para, digamos, crecimiento espiritual de las almas a nivel individual y a nivel colectivo. Un aporte en la medida en que si cada átomo de la sociedad, el alma particular, aunada, si es posible, a su pareja familiar, entonces seremos un, digamos, núcleo, digamos, atómico, que permeará también la familia y la sociedad, para de esta manera buscar un cambio de estadio espiritual en el cual, digamos, haya una conexión cuántica espiritual con el Eterno, y de esta manera haya una retroalimentación espiritual hacia nosotros, que no es la búsqueda, porque sería, digamos, una búsqueda de tipo egótico. Es decir, es una cosa muy simple, conectarse a Hashem para buscar una bendición. Eso es egótico. Eso todavía está en el nivel del ego, o sea, del beneficio particular. ¿Sí? La idea es que el beneficio sea sustancial, es decir, de que busquemos más bien la sustancia de nuestra alma, estar conectados a ella, y por añadidura nos vendrán, digamos, esas bendiciones que a veces tanto esperamos.
pero que no deben ser el fin en sí mismo, amigos nuestros, sino que el fin en sí mismo tiene que ser la conexión cuántica espiritual, porque estamos aunados a la impronta de nuestra alma. Y cuando usted está aunado a la impronta de su alma, ¿qué le puede faltar? Entonces, no debe ser el fin en sí mismo, una bendición o una búsqueda de bendición, sino estar conectados perennemente a Hashem, bendito sea. Y cuando usted está unido al reactor de luz, ¿qué luz le puede faltar? Entonces, amigos nuestros, que sean entendidos estos medios tecnológicos, ¿sí?, que han sido dados, digamos, por entidades muy serias: Facebook, Instagram, YouTube, Facebook Live, que Hashem, digamos, las ha nutrido y han crecido y sirven de paso para beneficio de la humanidad. Es decir, utilicemos estas herramientas para lo mejor. Es el enfoque del Colegio Espiritual Kabbalah Psicológica, filosofía cabalística, la Kabbalah explicada. Amigos, nos reunimos hoy para el ejercicio de la Parashá, tal y cual lo venimos haciendo cada semana. El estudio de la Parashá, entendida la Parashá como la porción semanal de la escritura que se lee en la sinagoga por 3500 años. La Torá, es decir, el Pentateuco, los 5 libros de Moshe, divididos en porciones semanales para el ejercicio de un año dentro del calendario espiritual hebreo. Entonces, dentro del año espiritual del calendario hebreo, estos 5 libros se porcionan y semanalmente se lee esta porción en la sinagoga por 3500 años. Luego, lo que no es un orden arbitrario o caótico, sino que todo obedece a un propósito. Y fundamentalmente que la porción de la semana es, digamos, la energía espiritual con la que debemos conectar semanalmente. Es decir, que al conectar con la Parashá a través de la lectura y la meditación, nos estamos aunando a la energía inteligencia semanal que rota en el universo y que nosotros debemos respirar, y que la respiramos, amigos nuestros, y nos conectamos con ellas a través del ejercicio de la lectura que se realiza cada Shabbat. Pues esta lectura Parashá Korach o Core del día de hoy había que leerla el Shabbat en la sinagoga, o sea, el día inmediatamente anterior. Pero como es a través de un medio tecnológico y medios tecnológicos no se deben utilizar en Shabbat, pues la estamos haciendo nosotros, digamos, cada primer día de la semana o Yom Rishon o domingo, ¿sí? Para que quede este estudio y usted lo pueda analizar y meditar y digerir y sacar los elementos que ayudarán en el crecimiento espiritual de nuestras almas. Entonces, amigos nuestros, la Parashá del día de hoy, que nos corresponde en suerte, y hablando en suerte, no digamos, decimos que es como que tiramos un dado y esta nos cayó, no. En suerte nos referimos al orden preestablecido. Y en suerte en hebreo es la palabra masal. Es decir, que al usted conectarse con esta lectura, entonces le vendrá un buen masal, amigos nuestros. Ese es el significado de en suerte. No un orden caótico, o el pon 1 o pon 2, o la pirinola, no, amigos nuestros. O el dreidal, no, amigos nuestros. Es que nos aunamos, ¿sí? Y nuestra suerte cambiará en la semana si nosotros hacemos el ejercicio de la Parashá semanal. Por eso decimos en suerte, que no obedece, vuelvo y repito, a una suerte como juego de suerte caótico, no. En suerte nos referimos al masal, que al usted conectarse a esta fuerza arquetípica semanal,
que es la lectura de la parashá, usted está, digamos, en el portal adecuado, porque hay un portal hacia el cielo siempre abierto para las personas que estudian la parashá. Luego, cuando usted lo hace, se aúna o se une a todos sus hermanos en el mundo que están haciendo el mismo ejercicio de la parashá. En todo el mundo las comunidades hebreas, en todo el mundo las comunidades judías, en todo el mundo las comunidades cabalísticas estamos estudiando la misma parashá. Luego hay un portal, una puerta abierta, arquetípica, universal, para las personas que estudian esta parashá y se nutran de ella y serán nutridos. Amén. Ven, amén. Entonces la parashá de esta semana que nos corresponde es la parashá Koraj o Core. Y todos sabemos quién es Core. Y los que no saben, recuerden el episodio de Core, Datán y Abirán, que se sublevaron contra Moshe y contra Aarón en el desierto del Sinaí. Iba desde Bamidbar, Números, capítulo 16, verso 1 o parágrafo 1 hasta el 18:32. O sea, prácticamente 2 capítulos y 32 versos. Bamidbar, Números 16, 1 a 18:32. Y la Haftará, o sea, la porción de los profetas correspondiente a esta semana es Primera de Shemuel o Samuel, capítulo 11, verso 14 o parágrafo 14, capítulo 11, parágrafo o verso 14 hasta el 12:22, del 11:14 al 12:22. Es la Haftará, o sea, la porción también de los profetas costumari o acostumbrada. Pero acostumbrada, volvemos a repetir, no de azar, sino razonada, pensada y meditada, y que cuando uno analiza bien, se va a dar cuenta que energéticamente o cuánticamente, estas lecciones que se extraen de esta semana es la energía e inteligencia que el Ein Sof, bendito sea el mundo sin fin, nos manda esta energía para que nosotros la captemos. Es como el pitcher en el juego de béisbol, que tira la pelota para que le dé el bateador, o como que el catcher que coge la pelota y se la lanza al primera base y la recibe. Es decir, la idea es que no fallemos, sino que recibamos en el guante la pelota. De la misma manera, Hashem, bendito sea, nos lanza una energía, inteligencia, y esta semana es la parashá Koraj, Core, que nosotros debemos cachar, ¿sí? Y asimilar, y con estas vitaminas de conciencia, nutrir nuestra alma, nuestra sustancia espiritual, para que haya vida espiritual, un fenómeno de ósmosis espiritual. La energía se nos lanza y nosotros debemos captar, asimilar y nutrir, descomponer en nutrientes que rotarán, digamos, por nuestro sistema digestivo, y en el intestino delgado se convierten en nutrientes que permean y pasa por nuestras venas, ¿sí? Y ya nutren todo nuestro cuerpo. Luego nos llenamos de esa luz espiritual y la convertimos en energía emocional. Y esa energía emocional rotará por todo nuestro cuerpo y atraerá eso, lo igual, luz espiritual. Amigos nuestros, y nos conectaremos con luz en lo que se conoce como el fenómeno de la luz interna y de la luz circundante, una luz interna que pulula por todo nuestro ser, pero que al mismo tiempo, digamos, se convierte en nuestra aura. Entonces, una unicidad de luz interna y de luz circundante, como la llama de una vela,
¿sí? Que tiene diferentes tonalidades, pero es una sola llama. Y nosotros igual seremos el pábilo que humeare, o la tea, ¿sí? Que tiene su llama. Nosotros con una luz interna y una luz circundante seremos una sola luz. Bendito sea Hashem. Amigos nuestros, hoy voy a hacer énfasis, como hemos dicho, cada verso de la parashá, y como son hoy, esta vez 2 capítulos y 32 versos, del 16:1 al 18:32, cada verso da para un shiur, para un discurso. Pero nosotros en esta ocasión incluso no nos vamos a fijar tanto en la parashá, digamos, en la parte, digamos, de Torah, sino en la parte más bien de la Haftará. ¿Sí? Y les voy a leer de la Haftará un verso que es en el que quiero hacer énfasis. Y es el discurso de Shemuel o Samuel al pueblo, después de que el pueblo pidió rey. Acuérdense que entonces el pueblo estaba en lo que se llama una teocracia, que fue lo que hubo una vez el pueblo salió de Misrayim, de Egipto. Una teocracia dirigida por Moshe Rabeinu, el profeta, y por el sacerdote Aarón. Una teocracia porque es un pueblo cuyo Dios es Hashem, bendito sea, sí, pero en un reino visible y de sacerdotes, físicamente, manifestada esta teocracia a través de esos sacerdotes y este profeta Moshe Rabeinu. Teocracia, pero el pueblo pidió monarquía, que querían un rey a imagen de las naciones. Y Shemuel les dijo, pero si ustedes tienen un rey, Hashem bendito sea, están pidiendo rey a la imagen, a la usanza de las naciones, entonces ustedes están, digamos, pasando de la teocracia a la monarquía, pero a una monarquía, digamos, no en cabeza de Hashem, sino de un rey físico que ustedes quieren. Están ustedes suplantando a Hashem por una figura masculina humana. Están en transgresión, etcétera, etcétera. Entonces estaba el discurso. Y Shemuel, pues Shemuel, prácticamente al ser, digamos, desbordado por estos acontecimientos, ya el mayor los sometió a juicio y les dijo, mirad, si es que yo ha sido porque yo he fallado con ustedes, que he tomado de ustedes alguna propiedad o me he apropiado de algo, o los he sometido en demasía, o he traspasado los linderos, si hay alguna causa contra mí, manifiéstenla ya. Y el pueblo no halló pecado en Shemuel, pero seguían con su intención de una monarquía terrenal, abandonando no al Dios bendito, decían ellos, sino que querían una imagen a la usanza de las naciones. Hashem sometió esto Shemuel sometió esto a consideración de Hashem, y Hashem bendito sea, dijo, bueno, concedámoselo, todo, que no me abandonen a mí y no abandonen, digamos, la rectoría de los sacerdotes y los levitas. Y finalmente se estableció en cabeza del rey Saúl, el primer rey de la monarquía hebrea. Entonces, amigos nuestros, ese es el discurso de Shemuel al pueblo.
Y aquí es la parte a la cual yo quiero hacer énfasis. Es en las palabras de Shemuel 12 o Samuel 12, Shemuel en hebreo, Samuel 12, 19. Entonces dijo todo el pueblo a Shemuel: ruega por tus siervos a Adonai tu Elohim. Ojo a estas palabras, amigos nuestros. Entonces dijo todo el pueblo a Shemuel: ruega por tus siervos Adonai tu Elohim, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Shemuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Adonai, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Adonai no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Adonai ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos de mí que peque yo contra Adonai, cesando de regar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Es decir, habrá rey, pero paralelamente habrá pedagogía espiritual. Es decir, habrá una enseñanza espiritual. Pero estas palabras las vemos recurrentemente en la Torá, porque hemos estado estudiando en Shemot, del libro de Éxodo, la salida del pueblo Israel de Misrayim, y desde ahí el andar y el caminar de Moisés como profeta de ese pueblo y de Aarón. Y en más de una ocasión se utilizan estas palabras de parte del pueblo. Entonces dijo todo el pueblo, verso 19 o parágrafo 19, a Shemuel: ruega tú por tus siervos Adonai tu Dios. Y ellos no dicen nuestro Dios. Y de Moshe también se dice en el libro de Levítico, de Vayikra, de Shemot y de Bamidbar, de Números, en varias ocasiones, ruega a Hashem tu Elohim, tu Dios. Y el pueblo no dice nuestro Dios. En esas palabras vemos que el pueblo está reconociendo la supremacía espiritual de Moshe. En otras palabras, al decir el pueblo, ruega tú a Adonai tu Elohim, están reconociendo que Moshe está en un nivel espiritual diferente al del pueblo. Eso para el que quiere estudiar Kabbalah, que es el qué, el por qué y el raciocinio de los ires, venires y devenires de cualquier palabra, mirada de una manera métrica, es decir, medida, que no hay palabra en la Torá escrita por casualidad. Y el pueblo vuelve y repite: ruega por tus siervos Adonai tu Elohim, o tu Elohim, o tu Dios. No dice nuestro Dios. ¿Cómo les parece, amigos nuestros? Y esto es en cierta medida para muchas personas que creen o creemos que tenemos a Hashem como Dios nuestro. Y no es así, amigos nuestros. No es nuestro Dios en el sentido particular de que no estamos haciendo la voluntad de Él. Y si no estamos haciendo la voluntad de Él, ¿cómo podemos decir que es nuestro Dios? ¿Sí ven, amigos nuestros?
Muchos nos jactamos y decimos que conocemos a Hashem o que conocemos a Dios. Pero la pregunta es, ¿te conoce Dios a ti? Como un hombre justo y de buenas acciones. Por eso el pueblo dice, ruega a Hashem tu Elohim, es decir, a Moshe lo conocía. Bien dijo Hashem, ¿no has visto a mi siervo Moshe, que no hay hombre más manso que él en la tierra? Hashem lo conocía. Pero ¿nos conoce Hashem a nosotros por nuestras acciones y buen comportamiento? Mira aquí un pueblo que había visto todos los portentos de Hashem en el desierto, desde la salida de Misrayim. Ruega por tus siervos Adonai, tu Dios. No es nuestro Dios. Y lo estaban diciendo porque reconocían que habían fallado contra Adonai. Y al fallar contra Adonai, encontramos desconexión espiritual. Por eso el pueblo que había pecado utiliza estas palabras, ruega tú ante Hashem tu Elohim por nosotros. Luego reconoce el pueblo que el fenómeno de la transgresión espiritual crea desconexión espiritual y que era necesario entonces en ese momento de la historia de Israel, como en el caso de Moshe en varias oportunidades, el caso de Shemuel en este momento, de un juez, ruega tú ante Hashem tu Elohim por nosotros. No dice ante Hashem nuestro Elohim, porque había una rotura espiritual, amigos nuestros. Luego mi pregunta para muchas personas que todo el tiempo tienen a Hashem en boca es, ¿te conoces Hashem a ti? ¿Estás a cuentas con Hashem? ¿Estás en balance espiritual para reconocer que Hashem es tu Elohim? ¿Estamos caminando en Kedushá, en santidad, para decir Hashem nuestro Elohim? ¿O te tocará como el pueblo este que vio todos los portentos y prodigios y decía, ruega tú por tus siervos Adonai tu Elohim? Amigos, lo que nos demuestra, y ahora sí vamos entonces a la parashá, en el episodio de Core, Datán y Abirán, es lo mismo. Un pueblo que se cansó de ver portentos en el desierto y cada vez que podían se sublevaban contra Moshe Rabbeinu y contra Aarón. Ahora aquí liderados por Core, Datán y Abirán. Y Core era también descendiente de Leví. Por eso se sintió con esas ínfulas. Y aún una persona escogida de la tribu de Leví para el sacerdocio y para el servicio del tabernáculo estaba lejos y proscrito por Hashem, porque no estaba haciendo la voluntad de Hashem. Luego tuvo que decir también, él decía que estaba con Hashem. ¿Acaso aquí todos somos santos? Decía. ¿Por qué te enseñoreas, Moshe, imperiosamente sobre nosotros con palabra de látigo todo el tiempo? No, es que era un pueblo duro de servir, amigos nuestros, que todo el tiempo se sublevaban y ya se habían sublevado 10 veces contra Moshe. Ahí lo dice claramente. 10 veces se sublevó. Lo que quiere decir esas 10 veces que se sublevó es que estaban en el árbol de la vida, el Oshin o Et Haim invertido. Es decir, que no estaban en las 10 sefirot ideales, a imagen y semejanza de Hashem, a Selen y Demut,
porque a Selem y Demut fuimos hechos, pero por la transgresión caemos en el árbol invertido, en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, en la dualidad, o sea, en el árbol invertido. Y entonces cuando estamos en la dualidad y en el árbol invertido, y cuando estamos en transgresión, no estamos en el ideal espiritual del árbol de la vida. Por eso dice que el árbol de la vida fue separado del árbol del conocimiento del bien y del mal en Edén, y que hay un ángel con una espada que revolotea. Luego aquí se muestra es que habían un grupo humano que estaba caminando egóticamente lejos del árbol de la vida y caminaban en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, solamente propendían para su ego. Y Core, Datán y Abirán se sublevaron contra Moshe. El ego los hizo sublevarse, no someterse a la autoridad establecida por Hashem, bendito sea. Y por eso hubo ese grupo humano de perecer en el desierto, tragados por la tierra. Eso es lo que quiere decir. El árbol invertido está debajo de la tierra, amigos nuestros, con las 10 sefirot corrompidas, a imagen de las 10 veces que dice que transgredieron contra Hashem en el desierto, y que se sublevaron contra Moshe en 10 ocasiones. Entonces no digas todo el tiempo Hashem es mi Dios. Procura por mirar más bien si estás haciendo la voluntad de Hashem, bendito sea, que es santo. Mira a ver si estás caminando en santidad. Lee la parashá para que analices esto, digamos, y lo calques en tu vida y analices si efectivamente estás caminando en Kedushá y no como Core, Datán y Abirán, e incluso Core, levita también, no estaba caminando en luz y en santidad y lo tragó la tierra. Luego no te creas tan santo y perfecto, más bien con humildad trata cada vez de mejorar tu andar y tu comportarte delante de Hashem, bendito sea, para que puedas decir Hashem, nuestro Elohim, no Hashem, Moshe, tu Elohim. Luego lo que nos muestra esto es que caminaban todos todavía en el nivel de Yesod, en el nivel biológico y vegetal e instintivo meramente del cuerpo, y no habían ascendido al nivel espiritual de Tiferet, del corazón, que es ya el nivel de Ruach, del alma, es decir, donde ya hay conciencia espiritual, amigos nuestros, conciencia de coparticipación, de hermandad y de cooperatividad. Es decir, que no proveemos única y exclusivamente para nuestro propio pecunio, sino que nos solidarizamos con nuestros hermanos en sus infortunios y compartimos y caminamos en Ahabá Israel, en amor al prójimo. Amigos nuestros, aquí vemos un séquito que quería reemplazar, como anteriormente, es decir, Core, Datán y Abirán querían reemplazar el sacerdocio. También en la Haftará vemos a un pueblo que quiso, digamos, suplantar la teocracia por un reino de monarquía. Es decir, quisieron implantar una monarquía terrenal y dejar la monarquía celestial. O sea, reemplazar lo que estaba estatuido por Hashem. Así es el hombre, hasta llegar a enfrentarse incluso a su creador. Qué despropósito manifiesto de Core tratar de reemplazar al sacerdote Aarón. Y aquí el despropósito manifiesto de querer reemplazar a Shemuel, a Samuel, el juez o el profeta.
que dirigía al pueblo, reemplazarlo por un monarca terrenal, el rey Saúl. Y sin embargo, Hashem, que en misericordia, se lo concedió. Pero el primer ejemplo que dio este rey fue de violar la Torá de Hashem, el mandamiento de Hashem. Porque nada más fue en la primera batalla, ya estaba desobedeciendo. Entonces, amigos nuestros, que no seas vos, o que no seas tú, o que no seamos nosotros, como los que tenemos que decir, Moshe, Hashem tu Elohim, o Shemuel, Hashem tu Elohim, o Aarón, Hashem tu Elohim, y no involucrarnos nosotros, Hashem nuestro Elohim, porque caminamos en Yesod y no a la estatura del corazón de Tiferet, de la sensibilidad espiritual, del amor, de la filantropía, del crecimiento espiritual, del nuevo nacimiento, del ser de luz, del que compone su tejido espiritual a la luz de las sefirat bien entendidas, de las 10 sefirot, definiéndolas, y de una vez definidas estas fuerzas arquetípicas universales, buscar la manera de aplicarlas en nuestra vida, de caminar en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento espiritual, es decir, utilizando las facultades mentales que nos hacen diferentes del animal y no caminar como animales. Caminar en misericordia, en disciplina, en belleza espiritual, en persistencia, en brillo y en esplendor, en gloria, en buen verbo, en buena comunicación con nuestros semejantes, y no comunicación tanto verbal, sino en acciones, que la gente te vea y mire tu buen comportarte, no que te manifiestes como el verbo de Core, Datán y Abirán, un verbo mal utilizado y que arrastró a muchos al pecado, amigos nuestros, y con él perecieron 250 y después 14,000 de la congregación, porque se volvieron a enfrentar. Después de que a Core, Datán y Abirán los tragó la tierra, la congregación se unió nuevamente a enfrentarse a Moshe, viendo el portento de que los sublevados perecían tragados por la tierra. Se volvieron a organizar para enfrentarse a Moshe Rabbeinu y a Aarón Jacob, y tuvo que hacer morir casi 14,000 más, porque Hashem entró en vindicación del pacto, y tuvo Moshe que orar nuevamente por ellos y enviar a Aarón con el incensario a que hiciera una delimitación de áreas. Y apenas Aarón hizo el ejercicio, paró la mortandad. Amigos nuestros, que Hashem los bendiga y que seas de los llamados Hashem nuestro Elohim. Amén.